Sí, Señor, no hay lugar más alto, no hay mejor lugar para estar que estar a tus pies, Jesucristo. Bienvenidas las personas que estamos aquí presentes, bienvenido tú que nos ves desde las redes. Hoy estamos aquí con un solo objetivo, con un solo propósito: adorar al Señor nuestro Dios. Cuando se trata de adoración, no se trata de religiosidad. Se trata de tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón humillado delante de la presencia del Señor, para que nosotros podamos adorar de todo nuestro corazón. Dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú le has adorado en espíritu y en verdad, créeme que Dios se agrada con tu adoración. No importa que no te sepas los cantos, no importa que no sepas qué parte de la letra sigue, lo importante es que tu corazón esté humillado, adorando al único que puede y debe ser adorado y exaltado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo sé que en esta semana quizás, como todos, hemos tenido muchísimas cosas que nos han sucedido. El trabajo, la familia, los problemas. Tú y yo sabemos que mientras estemos en este plano, vamos a seguir batallando y luchando día a día con eso. Pero es muy importante que tú sepas que independientemente de lo que suceda aquí en el mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Y por cuanto es celestial, estamos aquí de paso. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer lo mejor que se puede en nuestro paso por este mundo, pero con la mira en la vida eterna. Que eso es lo que realmente a ti y a mí nos debe de importar. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo para que podamos nosotros caminar y tener la seguridad de que el día que nos toque partir va a ser un día de gloria, de bendición, y va a ser un día de fiesta, porque estaremos en la presencia de nuestro Creador. Buenos días nuevamente, pues vamos a comenzar el servicio y yo te voy a pedir que en este momento, en verdad, abras tus oídos espirituales para que la palabra que recibamos el día de hoy sea de bendición. Hoy le toca compartir a nuestra amada hija Tania, de manera que te voy a pedir que le demos un aplauso al Señor por la vida de Tania. Amén. Bienvenida. Gracias. ¿No prendió? Sí. Creo que no prendió, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Para mí siempre el estar aquí enfrente es una oportunidad muy linda. De verdad que es un placer poder compartir aquí y donde sea que estamos, ¿no? El hecho de poder... A ver, permítanme, denme un minutito, déjenme acomodo aquí. Bueno, a ver, antes de empezar, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Bien? ¿Sí? Ok, qué bueno. Muchas veces en la mañana nos levantamos y a veces se nos pegan las cobijas. Espero que hoy no haya sido el caso. Pero quiero pedirte que nos tomemos unos minutos antes de empezar y vamos a orar por este tiempo. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos has levantado esta mañana. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has permitido llegar hasta este día de nuestra vida. Y si tú has permitido que lleguemos hasta el día de hoy es porque a ti te ha placido y tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú tomes el control de cada una de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestro futuro. Y te pedimos que incluso, Jesús, tú tomes
todo aquello que hemos vivido cada uno de nosotros, todo nuestro pasado, todo nuestro presente, nuestro caminar, nuestros pasos, te los queremos entregar a ti esta mañana. Te pido que tú uses mis labios, que pueda compartir y hablar de tu verdad y de todo aquello que tú has hecho en mi vida, y que no sea yo sino tú siempre a través de mí. En tu nombre, amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Mira, honestamente yo estaba un poco, pues, pensativa, ¿no? En la semana, porque yo decía, pues, no sé de qué hablar hoy, ¿no? Muchas veces así nos pasa, pero esta mañana, de hecho ayer justo en la noche, muy tarde, no podía dormir y le mandé un mensaje a Oscar, ¿no? Y le dije, Oscar, nuestro pastor, le dije, ¿sabes qué? La verdad me siento pues con mucha inquietud, como con mucha inquietud y no, o sea, yo tenía más o menos elaborada un tema que dar hoy, pero no sé, o sea, ayer estaba así como que no sé, no lograba como decir, este es lo que quiero que hables, ¿no? Entonces me dijo, toma paz, y dije, bueno, sí, o sea, finalmente muchas veces queremos dar lo mejor de nosotros para Dios, y claro que Él se merece lo mejor de nosotros, pero Él, lo que más le importa de ti y de mí es tu corazón, mi corazón, y que tú y yo hablemos donde sea que vayamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estoy segura que Él ha hecho cosas hermosas en tu vida también, y que tu historia de vida es especial e importante, ¿sabes? Porque cada una de las cosas que cada uno de nosotros vive a lo largo de nuestra vida nos está forjando y nos está llevando hacia un propósito en específico. Y muchas veces tú y yo creemos que eso puede ser algo exuberantemente grande, o algo que a veces en nuestra mente está, pero se nos olvidan las pequeñas cosas, ¿sabes? Se nos olvida que el propósito para el cual Dios nos ha llamado también en nuestro día a día es empezar a hablar la verdad y el amor de Él en nuestro caminar diario, donde sea que tú y yo estemos. Y que empecemos a ver nuestra vida como lo que es, un regalo, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor muchas veces tú y yo sentimos que nuestra vida de repente se torna en colores muy grises, muy oscuros, se torna en tormentas, en valles, pero ¿sabes? Es en esos momentos donde tú y yo podemos levantar nuestra mirada y ver a Dios, y voltear y buscarle, porque a veces cuando todo va bien, como que se nos olvida, ¿no? Y eso es precisamente lo que Dios no quiere, que nos olvidemos de Él. Y quiero empezar a contarte una historia, la historia de cuando esta chica, hace como unos 5 años atrás, se le había metido la loca idea de irse a vivir un tiempo a la playa de San Pancho. No sé si mi mamá se acuerde, o Oscar. En algún momento, yo en ese momento estaba pasando por una situación, digamos que Dios estaba restaurando y trabajando mi corazón, porque estaba pasando por un proceso de recuperación ahí de amoroso y así un día cualquiera Dios sembró en mí ese anhelo, ¿no? A mí siempre me han gustado los niños. Entonces tengo una tía de parte de mi familia paterna que hace muchos años se fue a vivir para allá con su esposo. Entonces yo le pregunté si podía ir a vivir con ella tal vez un par de meses, pero por alguna razón que no recuerdo bien, pues ese sueño se quedó en pausa, ¿sabes? Y muchas veces, ¿a qué va esto? Que muchas veces Dios va sembrando muchos sueños en tu vida y en mi vida, que muchas veces los olvidamos, ¿no? Están ahí, están ciertos anhelos, ciertas metas, ciertas cosas que tú y yo queremos hacer y cumplir, pero finalmente las cosas que realmente Dios quiere que tú y yo hagamos, cuando tú y yo decidimos poner nuestra vida en sus manos, Él se va a encargar de dirigir
tu caminar y el mío, ¿sabes? Y a veces hay sueños que probablemente tú los tengas ahí en un cajón guardaditos, pero déjame decirte que ese sueño está ahí por algo. Ese sueño está ahí por algo y tal vez la visión a veces uno no la tiene concreta, pero yo te cuento de introducción a esta historia porque es a raíz de esto que yo empecé a recordar muchas cosas de mi vida de antes, ¿no? Que yo decía, ¿por qué esto no se logró? ¿Por qué esto tal vez yo quería hacer esto y no se hizo? ¿Sabes? Muchas veces así somos, hacemos 1000 planes, pero la Biblia dice que el hombre podrá hacer 1000 planes, pero finalmente los planes del Señor son los que prevalecen. Y que, como dice en Jeremías 29:11, sus planes son más altos, ¿sabes? Que los tuyos y los míos. Y que todo tiene su tiempo. Muchas veces nosotros nos afanamos, ¿sabes? En querer hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios tiene un tiempo específico para todas aquellas cosas que Él ha planeado para ti y para mí, porque créeme que Él tiene un plan hermoso que lleva escrito tu nombre. Y, ¿sabes? Te voy a contar también un poquito de cuando yo era niña. Yo crecí en una religión hinduista, con mis dos papás, mi mami y mi papá, y me acuerdo que cuando yo tenía más o menos como unos 4 años, mi papá tenía una casa en el mar, en la playa, una playa que se llama Guayabitos, en un pueblito que se llamaba El Monteón. Y bueno, la vida dio muchas vueltas, pero ese hecho para mí pues me marcó mucho, ¿no? Muchas veces las cosas que tú y yo vivimos en nuestra vida nos marcan de una manera especial, ¿sabes? Y esos recuerdos para mí pues fueron valiosos, fueron importantes. Después de ahí nos mudamos de casa varias veces. Yo me acuerdo, más o menos ahí empezamos a mudarnos. Mi papá vendió esa casa, después nos mudamos otra vez por algunas circunstancias que se dieron en la familia. Y de repente yo me acuerdo que yo era una niña que sí, a veces sentía que no tenía un lugar en este mundo, ¿sabes? Digo, uno cuando está niño muchas veces, pues tú creces hermoso, ¿no? La infancia es muy bonita, pero yo siempre sentía un poco esto, o sea, porque me sentía como diferente al resto. Y sentía que había algo más allá. Entonces yo me acuerdo que cuando iba en el kinder, fíjate, esta historia nunca se me olvida, a mi mamá le consta, yo no sé, muchas veces la he contado, que cuando yo iba en el kinder, creo que estuve en 2 kinder diferentes, pero estuve en uno que se llamaba Kinder Cricri, y ahí conocí a un par de maestras, la directora y mi maestra, que no me acuerdo, nada más me acuerdo el nombre de uno, se llamaba Carmelita, en paz descanse, y otra, y Elba, mi querida Elba. Y sabes, yo muchos años quise ir al kinder a visitarlas, porque para mí esa etapa me marcó mucho, ¿sabes? Yo no sé qué cosas tú en tu vida te hayan marcado de una manera especial, pero estoy segura que hay personas y vivencias que han marcado tu vida y eso es por algo, ¿sabes? Nada es casualidad. Yo te animo esta mañana a que tú permitas que Dios traiga a tu mente aquellas cosas, aquellas vivencias especiales o tal vez no tanto, porque eso es parte de tu historia y eso es importante para Dios. Eso es importante para Dios. Dios lo permitió que tú lo vivieras por algo, ¿sabes? En la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos que le aman. Incluso los periodos más tristes, ahorita vamos a eso, pueden obrar para bien. De verdad, yo lo he visto en mi vida. Y bueno, volviendo, ya me fui un poquito, pero volviendo a esa historia del kinder, yo me acuerdo que yo quise ir tantas veces con mis par de maestras y me acuerdo que cuando yo iba ahí al kinder, estas maestras, las dos, a pesar que yo estaba en una religión hinduista, este colegio, según yo, no era un colegio como tal religioso, vamos, ni católico, pero las maestras,
cuando era la hora del desayuno, siempre nos animaban a dar gracias por los alimentos, ¿no? A dar gracias por el día, y me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy bien de ellas dos yendo, o sea, llevando a todos los niños a la mesa grande donde todos desayunábamos, y ahí, ellas pues, nos decían, cierren sus ojos y vamos a orar, así nos decían, ¿no? Y empezamos a darle gracias, querido Dios, te damos gracias por esto, trala, trala, trala. O sea, no era así, ¿no? Como una plática genuina con Dios para agradecerle por el día y por los alimentos. Entonces, yo ahí, cuando tenía 4 años, a pesar que no conocía como tal de Jesús, pues mi primer acercamiento con Dios fue ese, ¿sabes? Y ahora que, bueno, yo conocí de Jesús como tal y entregué mi vida a Dios, a Jesús en el 2012 conocí por primera vez, pero es a partir del 2015 donde yo empiezo a servir y a conocer realmente quién era Él, ¿sabes? Pero bueno, no, en ese momento no, a lo mejor no lo entendía, pero ahora que volteo a ver atrás digo, pues Dios siempre de alguna manera estuvo ahí, ¿sabes? Aunque, y eso voy, que muchas veces tú y yo podemos creer que Dios no está, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está, y todas las circunstancias tienen un propósito eterno en Él. Y bueno, yo intenté ir tantas veces después a ese kinder porque me marcó tanto, y yo me acuerdo que hacía dibujitos, coloreábamos hojas como de historias de la Biblia, de Jesús, y bueno, eso fue lo primerito, ¿no? Pero pues bueno, yo estaba en la religión hinduista con mis papás, íbamos a los cultos, etcétera. Bueno, pero yo, a pesar de esto, yo siempre en mi mente yo le decía a Dios, yo siento que, o sea, porque yo como que me acostumbré a platicar con Dios de una manera así, ¿no? Como muy personal por mis maestras. Entonces, bueno, yo creo que ellas fueron como el instrumento, ¿no? Porque finalmente, pues no es por ellas, sino que Dios es el que pone personas en tu vida y en mi vida para que sean ese instrumento que de alguna manera te hagan saber que Él está ahí, que tú voltees a verlo. Entonces yo me acuerdo que bueno, pasó el tiempo, como unas 2 veces creo, no sé, fuimos en el coche con mi mamá, ya años después, y pues no estaba cerrada la casa, estaba cerrada, y yo decía, pues, o sea, sentía feo, la verdad, porque yo siempre había querido visitarlas. Cuando yo iba al kinder, muchos de los exalumnos ya grandes iban y visitaban, y las maestras nos decían, cuando quieran ustedes vengan, no sé qué, y yo siempre quise hacerlo, pues eso no sucedió. Y bueno, el año pasado, de alguna extraña manera, una amiga que aprecio de años, ocupaba apoyo para que alguien pudiera asistirle con su tía que estaba enferma, entonces, que estaba en el hospital. Entonces, yo me acuerdo que pues, yo le dije, pues he sido cuidadora, si quieres yo voy, y ahí está, ¿no? Fui, empecé a ser cuidadora y estaba platicando con Elba, y en la plática con ella de repente sale que ella era maestra, estudió para maestra, trabajó en un kinder, y yo le dije, ¡ay, a poco en un kinder! Y me dice, sí, en un kinder, y yo, pues, ¿cómo se llamaba, no? Y ella me dijo el nombre, el kinder Cricri, y yo, o sea, fíjate bien cómo a veces Dios tiene caminos tan misteriosos en la vida, y tú y yo a veces nos afanamos tanto en querer, pues en hacer algo, ¿no? Pero es hasta que Dios permite que las cosas sucedan, porque a veces tú y yo queremos, y Dios tiene un tiempo, ¿sabes? Y Dios tiene un propósito, porque yo quise tantas veces ahí, para mí tuvo un propósito conocerlas claramente, pero bueno, después cuando estaba ahí platicando casi, o sea, se me pusieron los ojos llorosísimos cuando me dijo eso Elba, porque bueno, ella en ese momento estaba pasando por una situación muy difícil, ¿no? Ella tenía cáncer,
y pudimos platicar muchas cosas, ¿no? Entonces yo ahí le agradecí eso y le dije, ¿sabes qué, Elba? Yo te agradezco tanto porque yo no sé si sabías, dije, pero yo crecí en una religión hinduista, conocí de Dios, de Jesús más tarde, pero lo primerito que conocí de Él fue gracias a ustedes cuando tenía 4 años y lo tengo bien grabado. Le dije, para mí tú has sido un instrumento porque de verdad siento que Dios la usó para que yo pudiera, pues, tener estas pláticas así con Él, ¿sabes? Como un amigo. Y muchas veces Dios es así en nuestra vida. Él va a usar personas, va a usar situaciones para que tú y yo volteemos a verlo de maneras que tú y yo a veces, pues ni por aquí nos pasa, ¿no? Estoy segura que cada uno de ustedes tiene su historia y de verdad que esa historia es especial. Y bueno, pues pude compartir los últimos meses de vida de mi maestra y pues yo le agradecí a Dios, ¿sabes? Porque dije, bueno Dios, yo quise tantas veces ir, pero tú permitiste que fuera de esta manera y te agradezco por eso. Te agradezco por eso porque ella tuvo un propósito especial en mi vida y sé que tú la usaste por algo y nada es en vano en ti, ¿no? Entonces yo ahí pude compartirle pues de Jesús y ella pudo recibirlo a Él en sus últimos meses. Y pues muchas veces suceden cosas así que tú y yo decimos, ¿qué onda Dios, no? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué, mira, si yo estoy haciendo esto, por qué ya no abres tal puerta? ¿Por qué tuvo que pasar así, así? Pero muchas veces tú y yo lo único que tenemos que hacer es descansar en Él, así como cantábamos hace rato, entregarle a Él todo y aprender a descansar. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta también ver que en las situaciones de tribulación, incluso Él está? Que en las situaciones de silencio, incluso Él está obrando. Que en las situaciones, de hecho, ayer fuimos a un congreso, tuvimos la oportunidad de ir y les decía, estábamos platicando con un hermano de ahí y bueno, decíamos nosotros de que, ¿por qué si a veces sabemos que Dios tiene un propósito eterno y una visión y un propósito, un plan, ¿sabes? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué si está aquí y nosotros estamos aquí? ¿Por qué en vez de ser lineal? ¿Por qué a veces va así? ¿No? O sea, uno quisiera de verdad con todo el corazón que fuera así, pero pues muchas veces Dios va a permitir que tú y yo vayamos así. Y fíjate bien, aquí esto hay algo importante. A veces vamos así porque nosotros tomamos decisiones que nos llevan a dar vueltas en el desierto. Y a veces eso va a traer consecuencias a tu vida y a la mía. Sí, eso no es inevitable, ¿sabes? Eso no es inevitable. Muchas veces Dios sí puede tener un plan así, pero muchas veces tú y yo como que pues caminamos así, ¿no? No, Dios. Y pues bueno, al finalmente, lo que sí podemos tener certeza es que en medio de eso, en medio de nuestros tropiezos, de nuestras, a lo mejor, pues vueltas equivocadas, Dios siempre va a estar. Y también, fíjate que me acordaba porque, pues yo no crecí siendo cristiana. Yo no crecí siendo cristiana, como les comentaba, crecí en la religión hinduista. Y pues mi vida, cuando conocí al Señor en el 2015, que fue cuando conocí, le entregué mi vida por completo, pues para mí fue muy bonito, ¿sabes? Porque finalmente pude entender que todo lo que había vivido me había llevado hasta ahí. Incluso las situaciones más dolorosas en mi vida que yo decía, ¿por qué me permitiste vivir esto? Yo tuve una situación que viví cuando tenía como unos 13 años, iba en la secundaria, yo me daba de topes, yo decía, Dios, ¿por qué permitiste que yo viviera esta situación? O sea, de veras, hubiera preferido que la quitaras por completo. Me sentía frustrada conmigo misma y me sentía enojada con Dios y me sentía enojada hasta con mis papás, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué? De veras, lloraba horrible. No tienes idea, pero ahora que volteo atrás, digo, Dios, ¿tú permitiste eso?
Porque si yo no hubiera pasado por esa situación, yo volteo atrás y digo, no hubiera entrado acá. Cuando entré a la preparatoria, conocí a alguien, una persona que pues doy gracias en este momento que esa persona se cruzó en mi vida y gracias a esa persona pude conocer de Jesús. Y en 2012 conocí a Jesús, pero es hasta el 2015. Y es a lo que voy, que muchas veces Dios toca tu puerta, ahí está, tiene un plan para ti, pero uno hace esto. Como me imagino cuando estaban en el desierto, ¿no? Ellos estuvieron 40 años en el desierto, lo podemos ver en la Biblia, y pues muchos no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Y muchas veces tú y yo, pues somos así, ¿no? Está en nuestra humanidad, en nuestra carne, a veces hacer oídos sordos y hacernos ciegos al propósito y la verdad de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún en medio de que tú y yo, aún habiendo aceptado ya a Jesús, o si tú todavía no lo has aceptado, Él y su gracia y su amor van a estar ahí atrayéndonos una y otra vez, porque tú y yo somos sus hijos amados y tenemos una identidad en Él. Y bueno, yo te decía, volviendo a esta historia, en el 2000, no sé cómo voy de tiempos porque no le apachuré aquí bien. Bueno, me hacen ahí una señal, que luego me voy a ir así. Bueno, entonces, pues para el 2015 fue que decidí entregarle ya, le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya conocí de ti, 2012, y dije, no quiero otra cosa que no seas tú en mi vida. Y empecé a leer la Biblia, empecé a buscar, porque me sentía en una situación de vulnerabilidad y de dolor tan fea. Y es que muchas veces Dios, volvemos a lo mismo, permite que tú y yo pasemos por esas circunstancias de pérdida, esas situaciones donde te duele y me duele el corazón, donde nos sentimos solos o solas, donde nos sentimos perdidos, donde nos sentimos sin un lugar en este mundo, porque yo en ese momento acababa de salir de una relación larga. En ese momento, un año atrás, mis papás estaban separándose. También, ¿qué pasó? Yo en ese momento estaba empezando en mi vida a tocar a mi puerta algo que se llama ansiedad. Entonces, pues la estaba pasando difícil, la verdad. Ahorita te lo digo muy tranquila, pero de veras que yo volteé atrás. Siempre me ha gustado mucho escribir, y el otro día estaba leyendo mis viejos escritos y yo decía, Dios, ¿cómo? Pues muchas veces he llegado a sentirme de veras en el hoyo, de veras, o sea, mal, en depresión, con ansiedad, sola, sin un lugar en este mundo. Pero sabes, en medio de eso Dios siempre estuvo ahí, en medio de mis decisiones un poquito rebeldes también, porque pues nadie somos perfectos, ¿sabes? Pero aún en medio de nuestras rebeldías, ¿sabes? Dios no se acuerda de nada de eso. Dios no se acuerda, Dios nos da vestiduras nuevas a ti y a mí cada vez, y Él, cada vez que tú y yo corremos y nos vamos de su presencia, Él nos regresa con amor eterno, porque tú y yo tenemos una identidad en Él. Y sabes, yo me acuerdo que cuando de repente tenía estas etapas de pues rebeldes, que yo había conocido de la gracia y el amor de Dios, pero yo me daba mis pasitos equivocados ahí por caminos oscuros. Era muy doloroso para mí, pero yo le decía a Dios, pues no sé cómo caminar contigo, o sea, qué difícil. Yo no crecí aquí, ¿sabes? Es difícil para mí, pues aprenderlo todo así, hacer un cambio de vida. Es difícil, yo sé, cuesta hacer un cambio de vida, porque a veces tú y yo, pues hacemos lo que nos conviene, ¿no? Creemos lo que nos conviene. Cuando pasamos por situaciones de tribulación, ahí estamos, ¿no? Dios, tú, por favor, tú estás aquí. Pero cuando a veces se trata de ir por caminos rectos,
a veces nos cuesta y eso es completamente natural, ¿sabes? Dios incluso lo sabe. Dios lo sabe, pero Él es tan misericordioso y es un Dios tan lleno de gracia y amor hacia ti y hacia mí que Él, no importa cuántas veces tú y yo nos vayamos, Él va a ir tras de ti y tras de mí. Porque así es Él es fiel, su naturaleza es de un Padre amoroso. Y a veces nos cuesta verlo así porque muchas veces tú y yo no tuvimos un modelo de lo que era una paternidad amorosa. Pero, ¿sabes? Sin importar eso, tú y yo tenemos un Padre y una familia, ¿sabes? Incluso eso, si tú nunca sentiste esa cobertura de parte de tus padres, de tu familia, Dios, su Espíritu, Jesús mismo está contigo caminando y Él no te ha dejado solo ni sola ni un momento de tu vida. Aunque tú a lo mejor a veces no escuchas, aunque tú no ves, Él está ahí. Estoy segura que Él ha tenido cuidado de ti tantas veces, así como te digo, yo sentí que después entendí que Dios había estado teniendo cuidado de mí toda mi vida, aunque yo no volteaba a verle, pero Dios permitió que de una vez por todas decidiera pues, buscarle, porque también no somos nada sin Él, ¿sabes? Y a veces en nuestra humanidad eso es difícil, pero hoy te animo a que esta mañana y cada día de nuestra vida tú y yo podamos voltear a verlo a Él, que tú y yo le busquemos y le entreguemos todo, porque Él es el único que va a poder guiarnos para que tú y yo podamos alcanzar aquellas cosas que Él mismo se ha encargado de sembrar en tu corazón, porque estoy segura que Dios tiene esos planes y que tú sabes cuáles son. A lo mejor, o si no sabes cuáles son, pregúntale, porque si tú estás aquí hoy es porque en vida, es porque tienes un propósito eterno en Él. Si estás escuchando esto, o si tal vez muchas veces tú has sentido que Dios te ha llamado, pero tú has cerrado la puerta, hoy te animo a que tú le abras esa puerta, que tú lo dejes entrar a tu vida y que tú le rindas todas aquellas situaciones, miedos, temores, sueños, aquellas visiones, o aquella incredulidad, o aquellos vacíos, o aquellas tormentas que pasaste, aquellas cosas que te dolieron, aquellas cosas que te hirieron, la ansiedad, el temor, el duelo, todo aquello que tú y yo sabemos que nosotros no podemos cargar solos, porque luego hay detonantes muy feos. Yo también pasé en el 2016, yo me acerqué en el 2015 y uno a veces piensa que, bueno, yo te comparto la experiencia, yo decía, bueno, Dios, ya te conocí, no siempre es como, estoy contigo, yo no sé, uno declara que va a estar bien y todo eso, y cuando ves que no, ay, qué feo se siente, ¿no? Porque, pues yo decía, Dios, yo ya te entregué mi vida, tú me has dado estas promesas, tú me has dado estas visiones, tú me has dado un propósito, ya sé que tú siempre estuviste ahí conmigo, sé que todo esto va a obrar para mi bien, yo lo declaraba, pero, ¿sabes? Para el 2015, 2016, no recuerdo bien, a mí me empezó a detonar muy feo. En las noches me despertaba, yo iba a la universidad, estaba estudiando fisioterapia, y me acuerdo que yo, pues no sé qué me pasaba, pero yo empezaba a sentir, bueno, en ese momento no sabía qué me pasaba, después sí, pero en ese momento yo empezaba a sentir que de repente me iba a dar como un infarto, ¿sabes? Al corazón, feo. Ahorita te lo digo riéndome, pero de veras que en ese momento, mi mamá le consta, yo me sentía terrible, sentía que me iba a morir, porque lo que me empezó a dar eran crisis de ansiedad, me daban ataques de pánico, así se llaman. Ya después me fueron haciendo muchos estudios, pero en ese momento yo tuve que ir al médico porque fueron varias noches donde yo me despertaba en la madrugada y empezaba a sudar frío y empezaban los oídos a zumbarme horrible, empezaba a sentir que se me entumía la mitad de la cara, empezaba a sentir que mis manos temblorosas y sentía que se me paralizaba como esta parte, ¿sabes? Y no sabía qué era.
no sabía qué era. Y pues ya sabes, uno a veces googlea, ¿no? Ahorita con esto del internet, y yo googleaba, ¿qué son estos síntomas? Y no, pues pueden ser síntomas de un infarto al corazón, ¿no? Pueden ser síntomas de que tienes esto. Y bueno, yo también eso te quiero compartir. Yo a veces desde niña siempre tuve un poquillo de tendencias hacia ser un poquito ansiosa, yo creo. No sé, mi mamá a lo mejor no me va a dejar mentir, yo creo que sí. Siempre tuve un poquito esa tendencia, pero fue hasta ese año donde a mí me detonó muy feo, de veras yo lloraba tanto y me sentía muy mal, o sea, no sabía por qué. Yo me acuerdo que muchas veces nos fuimos al hospital porque sentía que ya no podía respirar y me levantaba en la madrugada y le decía a mi mamá, mami, ¿sabes qué? No puedo respirar, o sea, no puedo, no sé qué me está pasando, llévame. Y nos íbamos bien rápido en la madrugada a las urgencias y ahí me empezaban a checar y todo y pues así fueron varias veces, yo me acuerdo no sé cuántas, pero sí varias noches. Y yo decía, pues ¿qué me está pasando? No entendía, ¿no? Y de esas veces que yo en ese momento, después del 2015 empecé gracias a Dios, estaba tan necesitada que quise empezar a servir, ¿sabes? Quise empezar de lleno Dios era lo único que tenía en ese momento para mí, ¿sabes? Y por eso me acerqué tanto a Él en ese momento, porque para mí Él era todo, porque yo sentía que mi vida estaba hecha un desastre. Aunque bueno, tú puedes decir, bueno, en ese momento yo tenía como 20 años, ¿no? Pero pues a veces, sin importar nuestra edad, muchas veces nos sentimos así. Entonces, hoy quiero animarte a que si tú estás joven o estás niño, o si incluso ya estás adulto, pues prestemos atención a eso, ¿sabes? A la niñez, a la infancia, porque a veces se nos olvida. O a veces nosotros mismos de adultos invalidamos aquellas vivencias que tuvimos de niños. Pero es tan importante porque eso muchas veces nos puede traer a nuestra memoria algunas cosas que tú y yo necesitamos entregarle y soltar a Dios, porque es en nuestra infancia y en nuestra niñez donde a veces acarreamos tantas heridas que a veces estamos adultos y decimos, bueno, Dios, yo no sé por qué me pasa esto, pero no sé por qué me siento así. Bueno, aunque tú y yo ya estemos en Dios, o incluso si no, créeme que tú y yo podemos descansar en Él cuando le entregamos todo eso y se nos olvida ir hacia atrás, porque cuando vamos hacia atrás duele. Muchas veces nuestra mente bloquea ciertos recuerdos del pasado por algo, ¿sabes? Es como un mecanismo de protección. Hay muchos estudios que lo dicen, que es como un mecanismo de protección, que bloqueamos muchas cosas del pasado. Y es por el dolor, porque están ahí, pero muchas veces esas cosas son los que crean patrones en tu vida y en mi vida, que son los que están de alguna manera llevándonos a tomar ciertas decisiones, llevándonos a comportar de ciertas maneras en la actualidad, aunque ya seamos adultos, sin importar la edad que tengamos. Entonces, es importante que tú y yo le pidamos a Dios que traiga a nuestra mente aquellos acontecimientos que marcaron nuestra vida, para bien o para mal. Y créeme, Dios se va a encargar de hacerlo. Yo me acuerdo que una vez yo escuchaba una predicación, no me acuerdo de quién era, creo que era de Marcos Brunet. Bueno, no era una predicación como tal, fue como un tipo congreso, lo vi en YouTube y ahí empezaron a orar y empezaron a decir. Y yo me acuerdo que yo era en esa temporada, como en el 2015-16, que yo me sentía tan sola, tan deprimida, tan ansiosa, porque bueno, me empezaron a dar estas crisis, pero no fue todo, porque después de ahí, me acuerdo que me mandaron a hacer estudios y me acuerdo que el médico dijo, no, pues me pusieron un electrocardiograma, todo salió relativamente bien, mi corazón se veía que estaba ahí así, y bueno, ¿no? También me hicieron estudios de la tiroides, de la sangre, de varias cosas, ¿no? Total que no fue bonito, porque pues sí, ¿no? Cuando te estás haciendo estudios sientes esa incertidumbre, así que
hoy te quiero decir que si tú estás pasando por una situación de incertidumbre, por la razón que sea, confíes en Dios, porque de veras que Él es fiel y Él lo sabe, Él sabe, pero tú y yo tenemos que confiar aún en medio de la incertidumbre. Y bueno, yo en aquel momento me acuerdo que yo dije, bueno, Dios, varias personas estuvieron ahí conmigo y pues fue una temporada bien fea, pero también fue la temporada más especial que pude tener yo de acercamiento con Él, con el Padre, porque empecé a buscarle de una manera, yo creo que como nunca lo había hecho en mi vida. Yo creo que ese es el momento o la temporada donde más cerca me he sentido de Él, y la recuerdo porque pues con especial como cariño, ¿sabes? Apreciación. Ahora lo veo así, pero en ese momento pues no lo veía así. En ese momento lo que yo estaba era enojada, frustrada, lloraba casi todas las noches, me daban crisis de ansiedad horribles, empecé a tomar pastillas que me recetaron, los médicos, ansiolíticos para las crisis de ansiedad, y me diagnosticaron en ese momento que lo que tenía era ataques de pánico y depresión que mi cuerpo estaba manifestando, somatizando. Entonces, pues fue muy feo, una temporada muy difícil. No sé si alguien de aquí o alguien de los que nos está escuchando ha llegado a pasar por ansiedad, pero, ¿sabes? Incluso cualquier situación, cualquier enfermedad, porque todas las enfermedades traen consigo esa incertidumbre de no saber qué está pasando, de no saber, de sentirte enojado y molesto con Dios de por qué estás pasando eso, ¿sabes? Pero todo eso, Dios, aunque en ese momento cuesta verlo, todo obra para bien, todo obra para bien, incluso aunque tú y yo dejáramos este mundo, tú y yo tenemos una eternidad en Él, ¿sabes? Incluso aunque tú y yo ya no estuviéramos en este plano por cualquier situación, tú y yo podemos vivir confiados de que Él es nuestro Padre y podemos caminar y transitar en paz ese camino. ¿Sabes? Yo he conocido tantas historias de tantas personas, pero también tuve un conocido que él tuvo un diagnóstico de cáncer, que es cristiano, y él era médico, joven, y yo me acuerdo que nos contaban que en sus últimos días él empezó a escribir y cuando supo que tenía este diagnóstico, tomó quimioterapias, tomó varias cosas, y él pudo de alguna manera soltar. Imagínate qué feo, ¿no? O sea, es difícil. Tú y yo a veces nos preocupamos y tenemos incertidumbre por otras enfermedades, que digo, es válido, pero hay personas de verdad que están en la sala de un hospital solas. Yo me acuerdo también cuando hice mi servicio social, veía tanta gente en el hospital civil y veía tanta gente ahí pues sola, mal, ¿no? Muriendo sola. O sea, es triste, pero sí pasa. Y a veces es en esos momentos donde tú y yo volteamos a ver a Dios. Y eso es lo más importante. ¿Sabes? Muchas personas de este conocido que te digo que tenía cáncer pudieron conocer de Dios gracias a él, a su testimonio, a pesar de que él estaba pues ya con el Señor. Entonces, todo está obrando para bien, aunque a veces tú y yo no lo entendemos. Y bueno, ya no sé cuánto tiempo llevo, porque otra vez nuevamente no. ¿Media hora? ¿10 minutos? Ah, ok. Bueno. ¿Y 10 minutos me quedan? Ah, ok. Bueno, entonces, muchas veces pasamos muchas situaciones así, ¿no? Difíciles. Y fue a partir de esta situación de ansiedad donde Dios empezó a mostrarse un poco más en mi vida, a pesar que yo me sentía
fuera del lugar, me sentía sola, me sentía en depresión. Y me acuerdo que una vez yo estaba en mi recámara, en ese momento yo estudiaba en las tardes y no se quedaba nadie en la casa. Y me acuerdo que yo me sentía tan desesperada y me acuerdo que estaba ya con el tratamiento de las pastillas, de los ansiolíticos que me habían recetado el médico. Y me acuerdo que una mañana mi papá yo creo que se había ido a trabajar, mi hermana yo creo que a la escuela, mi mamá yo creo que a trabajar también. Y yo estaba ahí y estaba así acostada en mi cama, ¿no? Me sentía sin propósito, me sentía... Oye, y eso que yo ya estaba yendo a la iglesia, ya había entregado mi vida al Señor. Yo estaba ahí y le dije a Dios, Dios, me siento fatal, me siento sola. Para mí esta vida no tiene ningún sentido, ninguno, o sea, en ese momento no podía verlo. No sé, o sea, yo ahorita volteé atrás y digo, ¿cómo pude? Hasta mal me siento, ¿no? De contarlo, o sea, de decirlo, pero es verdad, o sea, en ese momento me sentía tan mal. Y muchas veces, a veces cuando ya conocemos de Dios, es un poco tabú abrir el corazón a contar cuando te sientes en depresión o en ansiedad o sin sentido, porque muchos dicen, hombre, si tú ya conoces de Dios, ¿no? Pero pasa, y no somos los únicos ni las únicas. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos. Tenemos en Salmos, ¿cómo dice? Hay un salmo, no lo recuerdo ahorita bien, pero dice, devuélveme el gozo de mi corazón. O sea, quiere decir, hay muchos salmos que son de verdad, pues, de lamento. Ahí tenemos a Job y tenemos a Jeremías, ¿no? Que le llaman el profeta llorón. Y así, o sea, tú y yo no somos los únicos. Dios conoce tu condición y la mía. Incluso Jesús mismo sintió mucha... o sea, le dijo al Padre, imagínate la desesperación de estar ahí y decir, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, no permitas que pase esto porque duele. Pero no se haga tu voluntad sino la mía. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y tú y yo tenemos que aprender a descansar así. Es difícil y cuesta. Más cuando estamos en momentos tan solos y tan atribulados y donde todo va mal, donde todo se está cayendo, donde tú parece que estás solo, que estás sola. No estás solo, no estás sola. Dios está ahí. Dios sí te escucha. Dios sí te ve. Dios tiene un propósito eterno para ti. Créelo. Búscalo a Él. ¿Sabes? Yo cuando estaba así, me acuerdo esa mañana que te estaba diciendo ahorita, yo le dije a Dios, de veras ni siquiera tengo ganas de vivir. Estaba ahí sola y empecé a llorar muchísimo. Yo me acuerdo en mi cama, me volteé y estaba así en la almohada y le dije, es que no quiero, le dije, ya estoy harta. Imagínate, tenía 20 años, ¿no? Como 20, sí, creo, fue hace casi 10 años, yo ahí en la edad, tengo 29, sí, entonces, ¿cómo pasa el tiempo, no? Fíjate, yo ayer platicaba y decía, Dios tiene muchas promesas que tienen una fecha de cumplimiento en sus tiempos, y tú y yo a veces queremos que sean ya, pero hay un proceso que es necesario, como decía al principio, que tú y yo quisiéramos que fuera así, pero muchas veces es necesario, aunque duela, que pasemos todo esto, porque ¿sabes qué? Dios va a usar todo esto para su gloria. Dios va a usar todo esto para llevarte a los lugares donde Él quiere llevarte, para que tú puedas hablar a los demás de lo que Él ha hecho en tu vida, para que la gloria de Dios pueda ser manifestada en ti. Así como dice en la Biblia que hay no recuerdo ahorita el pasaje exactamente, pero que dice que hay alguien que nació ciego o cojo, no me acuerdo, pero hay un versículo, no lo recuerdo ahorita, pero que dice
que él nació así, pero le dice, él no está así, el maestro Jesús le dice, él no está así para que los demás, así, sino que para que su gloria, mi gloria, se manifieste en él. No es por castigo. No recuerdo, creo que estaba ciego. Ajá, creo que era ciego. Entonces, muchas veces van a pasar situaciones que tú y yo podemos ver como terribles, como lo peor del mundo, como un castigo, que a veces tú y yo decimos, Dios, pues ya, ¿no? Como ese meme que dicen, ya, no quiero ser tu mejor guerrero. A veces pasa. Es súper natural y normal que nos sintamos así todos, ¿eh? No estamos exentos. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero es importante que tú y yo en medio de eso podamos aferrarnos a su verdad, que podamos aferrarnos a su amor, a sus promesas, a que tú y yo empecemos a declarar que tú y yo somos libres en Él, que tú y yo empecemos a declarar y hablar, porque Dios ya tiene promesas hermosas que nos ha dado, que están en la Biblia, que tú las puedes ver, que son para ti y para mí. Y Dios tiene promesas muy específicas y también para ti, para la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante que tú y yo decidamos empezar a caminar en eso, porque si no, vamos a estar en el desierto, como en el gran libro, como en la Biblia, tantos años, ¿sabes? 40 años, ¿no? Qué triste por las personas que no pudieron ver la tierra prometida. Tú y yo tenemos que levantarnos, aún en medio de la incertidumbre, levantémonos con fe. Aún en medio de la tribulación, levantémonos con fe. Aún en medio de la duda, levantémonos con fe. Una y otra vez, aún en medio de la tribulación, de la tempestad, Dios te tiene aquí por un propósito eterno. No lo olvides. No lo olvides, aunque te sientas sola, aunque te sientas solo, aunque haya momentos donde todos pueden pensar que tú estás bien y tú te estás por dentro tan dolido, que tú te sientes por dentro tan mal. Dios lo sabe y Dios te ve y me ve, pero Dios quiere que tú y yo empecemos a caminar con fe, a levantarnos y a declarar, porque ¿sabes qué? Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria, solamente es que tú y yo nos levantemos de verdad y empecemos a declarar día tras día, a orar y a buscarle a Él en lo íntimo, a sus pies, en su presencia, día tras día, en cada momento y en cada situación, para que de verdad tú y yo podamos ver esas promesas cumplirse, porque Él tiene, de verdad, tiene un propósito para ti. Tú no eres un error en este mundo. Tú no viniste a este mundo por coincidencia. Tú no viniste a este mundo así nada más porque sí. Tú viniste a este mundo porque Dios mismo te creó desde el vientre de tu madre con tan especial cuidado. Y aunque a veces tú y yo podemos sentir, Dios, ¿por qué permitiste que yo creciera así? Me sentía tan sola, me sentía tan solo. Dios, ¿por qué permitiste que viviera en una familia tan disfuncional? ¿Por qué permitiste que a lo mejor pasara tanta escasez? ¿Por qué permitiste que viera el matrimonio de mis padres deshacerse? ¿Por qué permitiste que me hicieran tanto daño? ¿Por qué permitiste que yo hiciera tanto daño sin querer? ¿Por qué permitiste que pasara ciertas enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces tú y yo somos así. ¿Y sabes qué? También Dios lo sabe. Porque en el gran libro, en la Biblia, hay muchos ejemplos de grandes hombres y grandes mujeres que también tuvieron momentos así. Pero aún en medio de eso, ellos buscaron a Dios. Y esa es la gran diferencia que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sabes? En este mundo vamos a tener aflicciones, muchísimas. En este mundo vamos a tener un montón de batallas. En este mundo vamos a tener un montón de dificultades probablemente. Pero también
sabemos y está en la promesa de que en Él tenemos victoria, de que en Él tenemos vida y vida en abundancia, de que en Él tú y yo tenemos libertad de veras completa. Aunque a lo mejor tengamos debilidades, Él las sabe. Él las sabe, aunque a lo mejor tengamos miedos, Él lo sabe. Pero aún con eso, Él quiere usar tu vida y mi vida para que tú y yo vayamos a hablar del amor de Dios a los demás con nuestro ejemplo y nuestra vida. Y por algo Él te tiene aquí hoy. Por algo Él te tiene aquí hoy, en este mundo, abriendo tus ojos donde estás. Donde sea que tú estés, tienes un propósito eterno y naciste en tu familia, específicamente en el país donde tú y yo nacimos, específicamente con las situaciones diversas, lo que sea, dolorosas, X o Y, con mucha abundancia, con mucha carencia, con lo que sea. Dios permitió que tú vivieras eso por algo. Y hoy te animo a que tú y yo podamos confiar una vez más en que Él está orando, aunque a veces parece estar en silencio. Amén.